Gracias, bendito Padre, por este día, Señor, que hemos preparado para ti, para alabarte, Señor, adorarte y aprender de tu palabra, Señor. Te ruego que estas palabras no regresen vacías, Señor, sino que cumplan su propósito en cada uno de nosotros, Señor. Te pido que a mí me des gracia para poder explicar estas cosas, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderlas, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, la semana pasada comenzamos un tema muy importante. ¿Quién se acuerda cuál era ese tema? El Espíritu Santo, ¿no? El tema es qué tan importante es esta promesa que Jesús hizo acerca del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a leerlo de nuevo. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Es Juan 14. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 26, por favor. Alguien con voz fuerte. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré un Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque en él le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendrá a vosotros un poco y el mundo no me verá. No me verán más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no es creyente: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gracias. La semana pasada entonces empezamos con este tema y no solo para recordar, Jesús está por irse de este mundo para ir al Padre y les está dejando un encargo. El encargo es hacer la obra de ir a predicar el Evangelio a todo el mundo sin Jesús. ¿Qué tal, Imagínense hacer su obra, la obra más importante, la obra más difícil, sin Jesús. Bueno, entonces los va a dejar solos, pero no solos en sí. Les va a dejar en su lugar al, ¿cómo le llamamos la semana pasada? ¿Se acuerdan? Al ayudador, al gran ayudador, el Espíritu Santo. Para que les ayudara a llevar y nos ayude a llevar a cabo la labor que nos encargó. Bueno, entonces la semana pasada estábamos entendiendo mejor este mensaje, la importancia de que el Espíritu Santo viniera, ¿no? Entonces, en primer lugar vimos que el creyente necesita indispensablemente al Espíritu Santo para poder obedecer a Cristo como Él lo requiere. Sin el Espíritu Santo, ¿es posible? No. Es imposible. Así, la gente puede obedecer externamente a Jesucristo sin ser creyente, externamente, ¿sí? Pero no puede obedecer realmente como Dios requiere. Entonces, vimos la necesidad indispensable del Espíritu Santo en el creyente.
Otra cosa que vimos fue, empezamos a ver algunas características de la naturaleza del Espíritu Santo. Y lo primero que vimos fue que el Espíritu Santo es el Parácletos. ¿Quién se acuerda qué es el Parácletos? Es la palabra en griego así es, Parácletos. El que ayuda. El que ayuda, el que está de nuestro lado. Acuérdense que era esta persona que, si yo no podía, él entraba al quite, ¿no? El intercesor, como el abogado. De hecho, en algunos lugares se traduce como el abogado, ¿no? Entonces es el gran ayudador, es el que nos hace fuertes, el que está a nuestro lado para alentarnos, para consolarnos, para corregirnos, para animarnos, ¿no? También vimos que el Espíritu Santo está conmigo para siempre. No, el Espíritu Santo no viene y se va. El Espíritu Santo viene una vez. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a morar en nosotros? Cuando nosotros estamos a Dios en el bautizo. En el momento en el que creemos, en el bautizo no. En el momento en el que creemos. El bautizo, cuando nos metemos al agua, es un símbolo de exactamente eso, de lo que pasó. Entonces, exactamente en el momento en el que creímos, el Espíritu Santo viene a nosotros y, como vimos la semana pasada, jamás se va. Jamás. Esto está interesante. Que siempre tenemos a este gran ayudador de nuestro lado. Siempre. Todos los días, todo el día. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. También vimos que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y vimos que el Espíritu Santo está completamente ligado a la palabra de Dios. Completamente ligado. Por eso dice el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo usa la verdad de la palabra de Dios para enseñarnos, para redarguirnos o reprendernos, para corregirnos y para entrenarnos en justicia. Si se fijan, esas son las características de la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo usa esas características para obrar en nosotros. Después, el Espíritu Santo vive en nosotros, pero no en el mundo. Está interesante, porque vimos que hace una distinción en... Vamos ahí, por favor. Dice... En el versículo 17, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Bueno, entonces ahí Jesús hace una distinción. El Espíritu Santo no está en el mundo, pero sí está en nosotros. ¿Qué significaba esto? Separación. ¿Se acuerdan que vimos un versículo que decía aléjense del mundo, no se unan en yugo desigual? Que a veces ese versículo lo usamos para relaciones, ¿no? Con los jovencitos. Ay, no te unas con yugo desigual porque no es cristiano, ¿no? Va más allá de eso, sí se aplica, pero va más allá de eso. No solamente son relaciones amorosas, es relación con el mundo. Bien. Otra cosa que vimos es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Cristo prometió que estaría con nosotros ¿hasta cuándo? ¿Se acuerdan en la última promesa que hizo Jesús en Mateo 28? Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo lo cumple esto? Por medio del Espíritu Santo. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de esta sección tan importante, viendo que el Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que somos verdaderos creyentes. Vamos a ver eso. El Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que somos verdaderos creyentes. Dice el versículo 19. Todavía un poco, el 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros.
Dice, en aquel día conocerán. ¿De qué día está hablando? ¿El día que venga? ¿Eh? Del día que venga, ¿no? El día que venga el Espíritu Santo. Ese día que venga el Espíritu Santo, nosotros, bueno, los apóstoles en aquel tiempo, pero nosotros también, dice, conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Está como enredoso, ¿no? Dice, en aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Cómo es posible que alguien pueda estar por ejemplo, nosotros en Cristo y Cristo en nosotros? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué significa eso? Que él está con Fíjense, perdón, dice, ustedes están en mí y yo en ustedes. Del momento que recibimos Así. a Cristo como... ¿Sí? Como Eso pasa cuando recibimos a Cristo. Pero Cristo está en nosotros y nosotros en Él. ¿Qué significa? Somos uno. Somos uno con Cristo. Uno. ¿Sí? Y después dice, bueno, antes dice, y yo estoy en mi Padre. ¿Qué quiere decir? Cristo y nosotros somos uno. Y Cristo es uno con el Padre. Entonces nos juntamos también con el Padre. Eso quiere decir exactamente. Nosotros somos uno con el Hijo y el Hijo es uno con nosotros y aparte juntos somos uno con el Padre. Interesante, ¿no? Vamos a... Juan inició una idea aquí que en 2 o 3 capítulos más adelante la va a desarrollar mejor. Vamos al capítulo 17, por favor. En el versículo 20, voy a empezar. Dice, pero no ruego solo por estos. Está hablando Jesús y está diciendo, no ruego solamente por estos 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son estas personas que han de creer en Cristo por la palabra de los apóstoles? Nosotros. Esta promesa, este ruego, llega hasta nuestros días, porque nosotros estamos creyendo en Cristo por la palabra de los apóstoles. Pero dice, pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Ya vieron? Para que todos sean uno. Todos los creyentes sean uno. ¿Cuál es el que está ahí? El capítulo 17, versículo 20. Después dice, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Es la misma idea, ¿no? Sí. Tú estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros. ¿Ya vieron toda esta unión? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. Nosotros en el Padre por medio de Cristo y el Padre en nosotros por medio de Cristo. Y en versículos anteriores, específicos en el versículo 17 del capítulo 14, el Espíritu Santo también en nosotros. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Qué idea está tratando de expresar Jesús aquí? Esto vuela la cabeza. La Trinidad completa en nosotros. Dios, la Trinidad completa en nosotros. Somos uno con el Padre, somos uno con Cristo, somos uno con el Espíritu Santo. Y está diciendo, en aquel día conocerán, en aquel día cuando el Espíritu Santo vive en ustedes, sabrán, conocerán, estarán completamente seguros que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo vive en ustedes. Y ustedes son uno con Él. Estamos hablando de que cuando tengamos el Espíritu Santo, Él nos dará a conocer eso, exactamente, eso. Que tenemos a Dios viviendo en nosotros. Nos dará ese testimonio. La pregunta aquí es, ¿cómo
de qué manera nos da ese testimonio. ¿Cómo sabemos, cómo podemos estar seguros de que Dios Trino vive en nosotros? En otras palabras, ¿cómo sabemos que somos creyentes verdaderos? ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Lo dice enseguida. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos cristianos de verdad cuando demostramos obediencia a Cristo, demostrando amor. ¿Sí? O sea, demostramos amor a Cristo, ¿cómo? Obedeciéndolo. Así da testimonio el Espíritu Santo de que tenemos al Dios Trino, cuando obedecemos a Cristo. Pablo lo pone en estas palabras, en Romanos. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 8. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, por si algunas palabras están un poquito diferentes. Romanos 8:1. Entonces Pablo pone en estos términos esta idea. Por tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es un buen versículo, ¿no? Que memorizamos mucho. Y se fijan, dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La misma idea. Estar en Cristo. Y aclara, ¿quiénes son estas personas para los que no hay ninguna condenación? Los que no andan conforme a la carne, Los- sino conforme al Ajá. Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar en la carne? Haciendo Los deseos. Vamos a ver porque está bien interesante. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Después, en el versículo 8 dice: y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y si se fijan esta palabra, no pueden. ¿Qué significa esta palabra? Que no tienen la capacidad de agradar a Dios. Entonces podemos leer: los que están en la carne no tienen la capacidad de agradar a Dios. ¿Esas personas que están en la carne son cristianas? ¿No? ¿No? Empezamos sabiendo eso. Los que están en la carne no son cristianos, porque no tienen la capacidad de agradar a Dios. Sin embargo, sigue diciendo el 9: sin embargo, ustedes no están en la carne, ¿ya vieron? Sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Ya está poniendo así como que si el Espíritu de Dios habita en ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Pero continúa diciendo: pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Interesante. Y si Cristo está en ustedes, ahí está de nuevo la misma afirmación. Ya en el versículo 1 dice: los que están en Cristo Jesús. Y aquí en el versículo 10 dice: y si Cristo está en ustedes, ¿ya vieron que es la misma idea? Aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. O sea, que nuestro espíritu está vivo si Cristo está en nosotros. Salud. Gracias. Nuestro espíritu está vivo si Cristo está en nosotros. Después: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, dice: y si el espíritu de aquel, ¿quién es aquel que resucitó? No, ¿quién es el espíritu de aquel que resucitó a Jesús? El espíritu del Padre. Y si el espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, ya se fijaron que está hablando del Espíritu Santo, de Jesús mismo y de Dios Padre aquí. Entonces, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Está medio revueltoso, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿Cómo es que dará vida a nuestros cuerpos mortales? ¿Qué significa eso?
Quiere decir que si el Espíritu que resucitó a Cristo habita en nosotros, también nos dará vida. ¿De qué tipo? Digo, porque estamos vivos. ¿De qué tipo de vida está hablando? Espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos da vida espiritual, nos hizo nacer de nuevo. Y no solamente nos hizo nacer de nuevo, sino que continúa infundiendo vida. ¿Qué quiere decir eso? Santificación. Que poco a poco empieza, ¿sí? ¿Sí me explico? A infundir vida en nosotros y nos empieza a santificar. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. O sea, la forma de vivir de los cristianos no es en la carne. No lo es. Pero si ustedes viven en la carne, van a morir. ¿Por qué? ¿Morir físicamente? No. Morir espiritualmente. Pero si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. O sea, como los incrédulos están muertos espiritual. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Qué quiere decir esto? Que hacer morir las obras de la carne es lo que hacemos los creyentes verdaderos. Hacer morir las obras de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio, cuando creímos, nos asemejamos muchísimo. Y ustedes lo han vivido. De recién que creímos, ¿nos diferenciamos mucho de los incrédulos? No. No. Somos muy parecidos, muy parecidos. Pero conforme vamos viviendo la vida cristiana y el Espíritu Santo va infundiendo vida espiritual en nosotros, poco a poco vamos haciendo morir la carne. ¿Qué significa eso? Está difícil de entender. Pero dice, vamos haciendo morir la carne, vamos quitando esas prácticas pecaminosas que al principio teníamos, poco a poco, mientras el Espíritu Santo va infundiendo vida. Entonces, cuando pasa eso, demostramos, de hecho es un testimonio para nosotros mismos, que sí tenemos vida espiritual. ¿Sí se fijan? El Espíritu Santo continúa diciendo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿A qué nos guía el Espíritu Santo? ¿A qué? No, pero ¿a qué nos guía? Obedecer. ¿Perdón? A obedecer. A obedecer. La misma idea que estamos hablando en Juan, ¿no? La obediencia es una demostración del amor que tenemos a Cristo. Y el 15 dice: pero ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, o sea, al pecado, para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos. O sea, en otras palabras, no somos esclavos de la carne, sino que somos de Dios, somos pertenecientes a Dios, por lo cual clamamos Abba Padre. Y el versículo siguiente nos conecta de nuevo con Juan. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Cómo el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu? En otras palabras, el Espíritu Santo nos ayuda a saber a nosotros, a estar seguros de que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Mucha gente, o sea, si le preguntáramos a algunos cristianos, le podríamos preguntar: ¿por qué eres hijo de Dios? O ¿por qué eres cristiano? ¿No? Y algunos podrían decir: es que hice una oración. Yo he preguntado y me han dicho eso, ¿no? Es que hice una oración, la oración del pecador, ¿no? O es que, ¿cómo sabes que eres cristiano? Es que, pues es que yo lo sé, yo lo siento, ¿no? Así el Espíritu Santo da testimonio así, recordándote, haciéndote sentir. No, nos da testimonio así. Uno, no vivimos según la carne.
Cuando no vivimos según la carne, sino conforme al Espíritu, así nos da testimonio. También nos da testimonio que el Espíritu de Cristo vive en nosotros. Y si vive en nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo no se puede contradecir. Imagínense, vive el Espíritu de Cristo en nosotros, y el Espíritu de Cristo nos llevaría a no obedecer a Cristo. No se puede contradecir. También menciona que el Espíritu Santo está en nosotros y nos da testimonio de que si nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos está infundiendo vida, tampoco se puede contradecir si estamos desobedeciendo a Dios ni a Cristo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a obedecerlo, ¿no? También nos da testimonio cuando hacemos morir las obras de la carne. O sea, cuando poco a poco dejamos más, y nos santificamos más. También nos da testimonio cuando somos guiados por el Espíritu hacia la obediencia a Cristo. Y esto es muy práctico. O sea, aquí es para que analicemos nuestras vidas y digamos, ¿estoy obedeciendo más y más a Cristo? ¿O estoy detenido? O a veces voy como en retroceso, ¿no? No estoy hablando de una perfección, estoy hablando de una tendencia, ¿sí? A veces poquito menos, a veces poquito más, pero tendemos a eso, a obedecer cada vez más a Cristo. Bueno, eso significa amar a Cristo. Pero una más, vamos a regresar a Juan, por favor, pero a un capítulo anterior, Juan 13. Juan 13, 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Bien, amar a Cristo significa amarnos unos a otros. De hecho, amar, y ese mandamiento es, ¿se han preguntado por qué es el único que dejó? Dice, un mandamiento nuevo os doy. No dice, les voy a dar 2 mandamientos. Porque si amas a Dios. Sí. ¿Cuál es la forma de amar a Cristo? Amar a los demás. ¿Alguien que me ayude a leer Gálatas 5:14, por favor? ¿Gálatas qué? 5:14, por favor. Gracias. Sí. 5:14. Sí, por favor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así ya. Todo esto se resume en ese precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dices, entonces ¿para qué la leo toda? ¿No? Bueno, aquí nos dice cómo, el cómo. Nos ayuda a entender el cómo. ¿Por qué? Yo me pregunté, ¿por qué toda la ley de Dios se resume en ese solo precepto? ¿Por qué? O sea, recuerdan que en el Evangelio, no recuerdo cuál, pero dice que un escriba llega con Jesús y le pregunta, ¿cuál es el más grande mandamiento, no? Y Jesús le dice, pues amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí dice que solamente en esta de amarás a tu prójimo como a ti mismo se resume toda la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos amar si no tenemos a Dios primero para dar amor. Sí, tienes razón. Sí. Pero ¿por qué solo se resume? O sea, ¿por qué incluso quitó el de amarás a Dios sobre todas las cosas, no? Porque dice que, bueno, la carta que estamos leyendo dice que si amamos a Dios, si amamos a los demás, amamos a Dios porque Dios es amor. Sí, también.
pero no me resuelve la duda. ¿Por qué nada más? Ajá. Porque dice también de que si no amamos a los demás que los estamos viendo, ¿cómo podemos amar a Dios que no lo estamos viendo? Por ahí va, exactamente. La idea aquí es... Todos los demás mandamientos que tenían la vieja ley era algo correspondiendo a esto. Por ejemplo, que no mirarán a la mujer de tu trabajo, no sé cómo Sí. se llama. No matarás, no Ajá, todos robarás. esos. Es por, si amas a los demás como a ti mismo, no vas a hacer nada de eso. Así es. Pero, ¿cómo vamos a amar a Dios? O sea, y a quien no vemos, ¿no? ¿Cómo lo amamos? ¿De qué forma? ¿Cuáles son las formas de amar a Dios? Amando a los demás. Amar a los demás ¿Cómo? refleja nuestro amor a Dios. ¿Sí? Así está, es el punto. Y dice entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Sí? La forma de amar a Cristo es amando a los demás, haciendo morir nuestra carne, santificándonos. Haciendo los mayores. Ese es su mandamiento, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo sabemos que somos cristianos? Si vamos para allá, si vamos hacia allá. Si vamos para el otro lado, podríamos dudar de nuestra salvación. ¿Sí? Si vamos hacia... Y no así como hacia abajo, sino... ¿Sí? La tendencia hacia arriba. Y dice... Y el que me ama será amado por mi Padre. Dice, wow. O sea, el que me demuestra su obediencia así, amándome, será amado por mi Padre. Y aparte de eso, yo lo amaré y me manifestaré a Él. Si amamos a Cristo, el Padre nos amará, y Cristo nos amará, y Cristo mismo se manifestará a nosotros. ¿Qué quiere decir esta cuestión de cómo que se va a manifestar a nosotros? ¿Cómo es que se va a manifestar? Por medio del Espíritu. Pero, ¿qué quiere decir esto de que se va a manifestar? No va a aparecer. ¿Podría ser? Eso, ¿qué es la palabra manifestar? La palabra manifestar es, se hará visible, se hará... Hacerse presente. Hacerse presente, o sea, que lo veamos, que ahí esté, ¿no? La palabra aquí es enfanizo, en griego, de donde obtenemos enfatizar, ¿sí? Por ahí, que literalmente quiere decir exhibir o revelar. Entonces, si nosotros amamos a Cristo, obedeciéndolo, Cristo se nos va a manifestar. Dices, ¿de qué manera? No, porque digo, eso me interesa. Quiero ver a Cristo. ¿De qué manera vemos a Cristo? Cuando Él nos demuestra su amor, haciéndose visible espiritualmente. ¿Cómo? En nuestro diario vivir, a través de los problemas, a través de las circunstancias, a través de las alegrías, a través de las tristezas. Sabemos que Cristo está ahí, ¿sí o no? O sea, no necesitamos verlos con nuestros ojos físicos, pero sabemos que está ahí. Sabemos que está junto a nosotros. Y literalmente al final lo veremos en gloria, ¿sí o no? Pero después dice Judas, no el Iscariote. Judas, el que lo traicionó, bueno, el que próximamente lo va a traicionar, ya se había ido, ¿no? Y le pregunta, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? La pregunta más bien sería, ¿por qué te vas a manifestar solo a nosotros y no al mundo? Y la respuesta de Jesús es esta: si alguien me ama, guardará mi palabra. Sí, es un hecho. Si alguien me ama, es un hecho que va a guardar mi palabra. ¿Por qué? Por lo que hemos visto, el Espíritu Santo está en nosotros ayudándonos a hacer eso. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Es un hecho, es un hecho.
el que no ama a Cristo no guarda sus mandamientos, no lo obedece. Es un hecho. La palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces su respuesta, al principio que lo leí dije, eso no es una respuesta, porque nomás está repitiendo, ¿no? Está repitiendo la misma idea de amar a Cristo obedeciéndolo, ¿no? Pero realmente sí lo aclara. Dice, la pregunta es, ¿por qué Cristo se va a manifestar a nosotros y no al mundo? Y esta es la respuesta. Si alguien ama a Cristo, lo va a demostrar siendo obediente. Y el Padre lo amará. Y el Padre y Cristo vivirán con él, ¿sí? Con este creyente. Pero el que no ama a Cristo no es obediente. Pero no es solo desobediente a Cristo, sino ¿de dónde viene el mandamiento de que Cristo dice? Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. No solamente desobedeces a Cristo, al Padre desobedeces. ¿Y contristas al Espíritu? Muy buena observación. Entonces, el que no ama a Cristo no es obediente. Ni es obediente a Cristo, ni es obediente al Padre. Porque es la palabra del Padre. Entonces, como esta persona no demuestra su amor a Cristo obedeciéndolo, ¿el Padre lo va a amar? No. Ni tampoco Cristo ni el Padre van a vivir en él, ni con él. De hecho, ¿qué dice? Vamos a 1 Corintios 16, 22, por favor. 1 Corintios 16, 22. Un versículo muy corto, pero así, muy puntual. Dice: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Sea maldito. Maldito. El que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito. La respuesta de Judas a la pregunta la respuesta de Jesús a la pregunta de Judas es esta: ¿por qué te vas a manifestar a nosotros solamente y no al mundo? Entonces Jesús dice: me voy a manifestar a ustedes porque demuestran que me aman, obedeciéndome. Pero en el mundo no hay cabida para mi palabra. ¿El mundo estudia su palabra? ¿El mundo trata de obedecer la palabra de Dios, el mandamiento de Cristo? No. Entonces no hay cabida. No hay cabida de Dios en ellos. La manifestación de Cristo es exclusiva a quienes demuestran su amor a Cristo obedeciéndolo. Es exclusiva. Por eso, ahí está la respuesta. ¿Por qué no te vas a manifestar al mundo y a nosotros sí nada más? Bueno, es exclusivo. Es exclusivo. Después dice: estas cosas les he dicho estando con ustedes. Pero el ayudador, el gran ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Termina Jesús esta pequeña pero importante sección de la promesa del Espíritu Santo con estas palabras. Y dice: estas cosas se las he dicho estando presentes. Pero cuando me vaya, vendrá a ustedes el gran ayudador, el Espíritu Santo, que vendrá a suplirme. Y Él les enseñará, o sea, les instruirá en todas las cosas relacionadas conmigo. En todas las cosas. Dice: les enseñará todas las cosas relacionadas conmigo. Y Él les recordará todo lo que les he dicho. Esta promesa, esto último, no es para nosotros. Esto sí fue para los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una gran labor de poner el cimiento, la palabra, los evangelios, las cartas. Dice: Él les enseñará todas las cosas relacionadas conmigo. Todas las cosas relacionadas con Cristo y con Dios las podemos encontrar aquí.
ya no nos llega nueva revelación. Esto ya se acabó y esto está completo. Todo está aquí. Todo lo relacionado con Cristo, todo lo relacionado con Dios, el cómo obedecerlo, el cómo amar a Cristo, está aquí. Y dice, Él les recordará todo lo que les he dicho. Y eso está, gracias a Dios por el Espíritu Santo, a Él, por ese gran ayudador, porque gracias a Él y a que les recordó lo que tenían que escribir, tenemos esto. Y podemos confiar que esto es lo que el Espíritu Santo les recordó, lo que teníamos que saber todos. Entonces, que el Espíritu Santo nos ayude a entenderlo, porque esto es lo que necesitamos para demostrar en obediencia amor a Cristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Padre, por esta palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por ese gran ayudador. Te ruego que nos ayudes a entender con más capacidad, Señor, la forma en que tú habitas en nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que si habitas en nosotros, hay una coherencia en nuestra vida, Señor. Señor, si habitas en nosotros, simplemente es natural la obediencia a ti, Señor. Te ruego que obres en nosotros, Señor. Ayúdanos a entender estas palabras, ayúdanos a ponerlas en práctica, Señor. Ayúdanos a tener un mejor entendimiento cada día de qué significa amarte, obedeciéndote, Señor, amando a los demás, Señor. Y Padre, que nosotros, aunque estemos alejados del mundo, Señor, aunque nos mandes una separación del mundo, Señor, que nosotros podamos ser la luz del mundo, Señor, sal de este mundo, y que podamos ser testigos y testimonios vivientes, Señor, de tu evangelio. Te ruego que obres en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.